Muy bien. Jorge Paoli es el socio director de Diestra Hoteles, un grupo que reúne a 19 hoteles en las principales playas y ciudades de México. Y hoy está con nosotros porque aparte de ser uno de los mejores CEOs de México, acaba de escribir y publicar su libro Cuidar lo Común. Pues Jorge, buen día, bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias, Patti, por recibirme. Un gusto conocerte. Comienzas el libro diciendo que lo común puede unirnos o destruirnos, puede florecer o romperse, puede reforzarse con cuidado o diluirse en la indiferencia. Cuidado ves indiferencia. En lo común se puede medir. ¿Cómo se sabe que un líder está cayendo en la indiferencia? Mira, no solo un líder, yo creo que la indiferencia es un problema, desde luego, mucho más visible y grave entre los líderes y sobre todo cuando hay liderazgos pues, muy significativos, pero es un problema, te diría que de todos. Y la indiferencia, pues, es una epidemia de nuestra época, ¿no? Lo común pareciera ser de nadie y pareciera ser territorio de apropiación en muchos sentidos, para mal, desde luego. Entonces, yo en este libro utilizo como laboratorio social a la empresa familiar para estudiar cómo los seres humanos construimos con otros, colaboramos con otros, cuáles son las variables que nos impiden construir y colaborar, y aquellas que potencian la colaboración y nos permiten, pues, interactuar y construir con quienes no necesariamente piensan igual o quienes son exactamente parte de nuestra tribu, ¿no? Entonces, pues, este libro se basa en eso y esto que refieres, lo común. A lo largo de todo el libro hay muchas historias que lo hacen fácil de leer y que buscan llevar ideas potentes de pensadores muy importantes a la práctica, ¿no? A tratar de ponerles cara y nombre a muchas de estas ideas que pueden serle útil a cualquier persona en el ámbito en donde participe. Y en particular, este tema de lo común, yo estudio a un pensador que es Garrett Hardin, que hace algunos años publicó en la revista Science un estudio que demuestra cómo cuando muchas personas tienen que utilizar un bien compartido o vivir de él, hay un incentivo un tanto egoísta por querer llevar más beneficio para sí o para los más cercanos, ¿no? Y en este sentido suelen los distintos bienes de distinto tipo desgastarse, deteriorarse o simplemente terminar por acabarse, ¿no? Como muchos de nuestros lagos, de nuestros recursos naturales, pero este concepto es extrapolable, por ejemplo, a las instituciones, ¿no? Que parece que no son de nadie y que se las debemos de dejar a quienes, solo a quienes participan en política. Esa palabra que hoy está muy deteriorada también en su significado. Eh, y pues no pienso, volviendo a tu pregunta, que sea un padecimiento de los liderazgos nada más. Creo que más bien los liderazgos, muchos de los liderazgos populistas, autoritarios, egoístas, egocéntricos que tenemos hoy eh, pues en todos los países, diría yo, incluidos el nuestro, son liderazgos que reflejan patologías propias del conjunto social, que los vota, ¿no? Y que los respalda en muchos sentidos, ¿no? Los empleados, al sentirse parte de una comunidad donde cada voz era valorada, experimentaban una motivación semejante a la de un hogar unido. Como contexto, estamos hablando de la historia de Gore-Tex. Hogar unido suena muy bonito, pero también hay pleitos en casa.
¿Cómo se maneja el conflicto cuando tratas a empleados como familia? Mira, es muy interesante porque indudablemente el origen de las civilizaciones y de la sociedad pues, inicia con la familia, ¿no? Entonces, no podemos desasociar, por complejas que sean las organizaciones modernas y los países, los estados nacionales, eh, por complejos que sean, no podemos desasociarlos de muchas ideas que parten de la familia, que nos remiten a la familia y que ahí en ese seno más chico, más íntimo, se explican muchos de los conflictos en los que terminamos, muchas veces en nuestras propias organizaciones, ¿no? Lo mismo en las empresas, que yo tomo otra vez como laboratorio, pero te diría que en el club, que en el condominio del que eres parte, que en el trabajo, que en el negocio que emprendiste con tus más cercanos y tus más conocidos, en todos esos ámbitos, pues se dan aspectos que nacen, que inician en la familia y en lo más íntimo, pero que después se extrapolan a los demás ámbitos, ¿no? Entonces, este caso que mencionas, yo a lo largo del libro menciono casos reales y otros que están inspirados en casos reales y que busco aterrizar, pero en este caso en particular me refiero a un pensador que es Robin Dunbar, que el fundador de Gore-Tex, que es esta tecnología que ahora vemos en muy diversos productos, ¿no? De chamarras, zapatos para la nieve, en fin, es una empresa muy exitosa, un material patentado que por un lado ventila y por otro lado es impermeable, pero lo importante es que ellos decidieron hacer organizaciones tomando como base, entre otras cosas, el número Dunbar. Esta idea de que solo podemos interactuar intensamente y conocer significativamente a un número que no es tan grande, ¿no? Que él habla de este número mágico de los 150 personas, en realidad es un promedio entre quienes no tienen tantas relaciones y quienes tienen capacidad de construir muchas relaciones. Y entonces en este número Dunbar, por ejemplo, esta empresa decide que las fábricas cuando llegan a cierto número tienen que crear nuevas fábricas y tienen que crear nuevas organizaciones en vez de seguirlas creciendo ad infinitum, ¿no? Y eso tiene detrás la idea de que se busquen rituales, sentido de pertenencia y relaciones más significativas, presenciales, desde luego, en este mundo en el que hoy el teletrabajo y la distancia que a veces tienen nuestras casas respecto a nuestro trabajo, hacen que la relación presencial sea más difícil que antes, ¿no? Que antes en los pueblos en donde participábamos mucho más de las ferias, de las festividades, y ahí convivíamos con nuestros vecinos, independientemente de los niveles socioeconómicos. Eso se ha perdido y sobre todo en las grandes ciudades pues es muy visible, ¿no? Vivimos cada quien en nuestro mundo, mucho más en el individualismo y por eso esta idea de construir relaciones como las que suceden en familias funcionales, en donde hay diálogo, en donde se hablan de los temas complicados, de los temas incómodos, pues eso se tiene que dar en casi cualquier organización, Pati. Hablando de las historias que comentas en el libro, comentan la de Parmalat. En la práctica, la caja de la compañía llegó a funcionar como si fuera un cajero personal de la familia. Y obviamente, pues esto fue lo que llevó a la empresa a la quiebra. Parmalat es el caso extremo, pero ¿cuál es la versión light de usar la caja como cajero que ves todos los días en empresas familiares mexicanas? Mira, estás abordando varios temas indirectamente. Por un lado está el tema de la institucionalidad, o sea, este tema de utilizar la caja o utilizar los bienes de la empresa es muy común al inicio, o sea, cuando alguien es dueño de una empresa, inicia entre un grupo cercano cualquier proyecto, ¿no? Un emprendimiento, no importa el tamaño de la empresa o la industria, pues es común que ese dueño pues funge como director, administrador
contador, vendedor, eh, con, las obras las supervisa él, no hay tantos recursos, no hay una organización compleja y frecuentemente la familia arropa a esos fundadores y coadyuva, se suma al esfuerzo y entonces pues hay una confusión en estos ámbitos en donde pues la empresa y la familia parecen una misma cosa cuando las empresas están en esta etapa, ¿no? No te he dicho que uno de los centros del libro parte de la pregunta de por qué las empresas eh, después de la tercera generación prácticamente desaparecen todas, ¿no? Solo sobrevive entre el 3 y el 5% de ellas. Y en parte, uno de las muchas razones que se buscan explicar en este libro y que tienen que ver con disfunciones que cualquiera de los que te están escuchando podría encontrar en los grupos con los que colabora, de los que es parte, en esos sitios, pues existe, en estas empresas que ya llegan a mucha complejidad, pues son empresas que logran separar estos ámbitos entre muchas otras herramientas, ¿no? Tú decías, ¿se utiliza la caja para temas personales? Pues sí, porque ahí la empresa y la familia son una misma cosa. Pero después en el tiempo hay que entrar en esto que se ha llamado la gobernanza, la institucionalidad, en donde empiezan a haber más reglas, una cultura en donde se tiene mucho más claro qué se valora, qué se desprecia, y ese conjunto de reglas, hábitos, instituciones, valores, permiten que las organizaciones puedan dar cabida a muchas más personas, aun cuando piensen distinto, y pues ahí es en donde se generan las organizaciones más complejas y más grandes, ¿no? Que incluso tienen presencia en distintos países, culturas, con muy diversos enfoques de la vida, ¿no? Justo hablando de la tercera generación, en el libro otra historia que aparece es la de los Medici. La evolución intergeneracional de los Médicis ilustra con crudeza cómo la ausencia de líderes con el carácter y la visión adecuados, junto con la falta de estructuras de gobernanza participativas, puede afectar el destino de una familia y una ciudad. ¿Qué regla pusieron en las empresas donde has laborado para que un solo miembro no pueda hundir el barco como Piero hundió a los Médici? Sí, yo narro esta historia. Seguramente has escuchado esta frase que existe en prácticamente todos los idiomas, que en español es abuelo tendero, padre caballero, hijo pordiosero. No sé si la has escuchado. Este, en inglés es From shirt leaves to shirt leaves in 3 generations. Y lo mismo significa prácticamente en árabe, en chino, en las distintas culturas, latitudes del planeta e idiomas, significa lo mismo. ¿Qué te dice esto? Que hay una especie de ciclo que se repite, que pareciera ser algo programado, pareciera ser parte del curso normal de cualquier organización viva, ¿no? Las cosas nacen, se desarrollan, generan frutos y después empiezan en un declive hasta que desaparecen y dan lugar a nuevas formas. Y pues eso es necesario no solo en sociedad, sino en los ecosistemas para que sigamos vivos y para que las cosas sigan avanzando y progresando. Pero aquí se dan, pues otra vez, este parteaguas, este umbral en el que ciertas organizaciones logran salir de esa lógica que parece natural, programada, y en esta historia está implícito 3 prototipos, ¿no? El fundador que con mucho esfuerzo, con una cultura de escasez, de austeridad y pues de sentido de logro, genera un vehículo, una empresa, una organización que trae frutos y permite la subsistencia de un grupo inicial, ¿no? Después vienen normalmente hijos que de familias de distinto tamaño que participan y que ya suelen tener mejor educación, suelen tener
más formación, pero también traen normalmente esta cultura, estos valores, este sentido este propósito de cuidar. Y normalmente no es el caso de todos, pero la tercera generación suele estar configurada por nietos que ya estuvieron en distintas familias con diversa cultura, eh, en donde hay una diversidad mucho más grande. Y muchas veces estas terceras, cuartas generaciones ya tienen mucho más despierto este sentido del derecho, ¿no? Este entitlement, ya pueden estar mucho más acostumbrados a la comodidad y estar menos dispuestos a fletarse, a echarse largas horas, y tampoco tienen una conexión emocional siempre, porque hay excepciones extraordinarias de terceras, cuartas, quintas generaciones de gente que sigue manteniendo este propósito, cuidar y que siguen cuidando lo común, pero la regla general es que no, la regla general es que para esas generaciones ya hay riqueza generada y hay muchas personas que más bien dicen, bueno, yo, ¿cómo me beneficio de esa riqueza que se ha generado y cómo vivo mejor, más que cómo sigo construyendo y cuidando lo común, ¿no? Entonces, pues esta historia que narras de los Medici, pues es una historia prototípica de esto que suele suceder entre muchas empresas familiares en el mundo, ¿no? Como Lucio en Pompeya, muchas familias empresarias perciben los temblores, escuchan a consejeros, atienden a nuevas generaciones, pero no eligen actuar. La organización queda sepultada bajo la ceniza del cambio no gestionado. La diferencia entre tragedia y transformación no está en reconocer el peligro, sino en no atreverse a actuar a tiempo. Lucio Cornelo Aurelio tenía asesores. El problema hoy es no tener consejeros o tener consejeros a los que nadie les hace caso. Ah, no, a ver, el verdadero problema es, yo creo que es más profundo y más humano y menos relacionado con la arquitectura organizacional o con la gobernanza. La gobernanza es muy importante y se toca en este libro, pero esta historia yo creo que alude mucho más a los sesgos. Es decir, el, muchas veces vemos los peligros, pero procrastinamos, ¿no? Con mucha frecuencia decimos, sé que tengo que hacer esto, que tomar esta decisión, que caminar juntos como organización hacia este lugar, pero hay con frecuencia incomodidades o cosas a las que tienes que renunciar y que no te permiten que las organizaciones evolucionen, se transformen, se cuestionen cosas incómodas, ¿no? Y pues hay diversos sesgos que se han ahora visibilizado. Eh, eh, hay varios pensadores y científicos que los han identificado con mucho más claridad. Yo cito bastante a Daniel Kahneman y sus Behavioral Economics, la economía del comportamiento que pues te lleva a tomar decisiones de una manera mucho menos racional que lo que decimos que se toman, ¿no? Entonces, en esta historia en específico hay procrastinación, que la procrastinación en términos cognitivos es postergar algo que tú sabes que se tiene que hacer y que en el largo plazo te va a dar beneficios, ir a correr hoy por la mañana, por ejemplo, ¿no? Pero para eso necesitas romper las incomodidades más inmediatas. Entonces procrastinamos porque nuestro cerebro normalmente tiene pues dificultad para romper esa barrera de costo o de desagrado inmediato para apostar a largo plazo. Y cuando solo apostamos al corto plazo y vivimos pues definidos por nuestras incomodidades o por nuestra reticencia a abordar las cosas que nos incomodan, pues dejamos de hacer cosas que se vuelven fundamentales. Y volviendo a las organizaciones, eh, pues aquí pongo una historia muy gráfica de alguien que intuía y que tenía elementos para huir de la ciudad antes de que un volcán lo sepultara. Pero hay muchísimos casos que en nuestra vida diaria, de quienes nos escuchan hoy, sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas y volviendo a la empresa familiar, quizá hacerlas pueden incomodar a alguien que tú quieres mucho, ¿no?
pueden implicar decirle a alguien una verdad incómoda que no quiere escuchar y que va a provocar un diálogo, una deliberación que va a tener quizás cierto desgaste, que es necesaria para evolucionar, pero que pues no suele ocurrir precisamente porque está muy provista de incomodidad y de roces. Entonces, pues yo ahí en el libro sugiero desde el pensamiento de pensadores muy importantes y reconocidos, herramientas y conceptos que quizá puedan permitirle a distintas personas y organizaciones tener mejores diálogos y abordar mucho mejor estos sesgos cognitivos y estas incomodidades y poder entonces, pues sí, sobrevivir en el tiempo. Casi al final del libro comentas, la dignidad del otro solo se honra si nos reconocemos en el punto y seguido. No basta con escribir un código de ética o proclamar valores. Es necesario vivirlos y reforzarlos en la práctica. ¿Cómo lograr que los CEOs entiendan este punto? La congruencia es algo muy difícil. Otra vez, no pienso que desde luego los CEOs y los liderazgos de distinto tipo pues, tendrían que tener mucho más presente la potencia que tiene el que exista congruencia entre lo que se dice en los pósters y lo que buscamos difundir en las organizaciones y lo que ocurre realmente, lo que las personas vemos, ¿no? Dicen algunos teóricos de cultura organizacional que hay muchas definiciones de cultura organizacional, pero una muy breve que a mí me gusta mucho es aquello que ocurre cuando nadie está mirando, ¿no? Eh, Cuando suceden cierto tipo de relaciones en donde siempre el otro está considerado, hay una empatía en la cultura, hay siempre una idea de que las decisiones que tomamos pueden afectar a otros y que estamos relacionados con nuestro ecosistema, con las comunidades en las que las empresas y las organizaciones convivimos y de las que somos parte. Eh, Cuando existe eso en el día a día, pues puedes decir que una organización es congruente entre los principios que se promueven y lo que ocurre en la práctica. Siempre es más importante lo que ocurre. Es muchísimo más fácil hacer pósters y estar mandando comunicados que estar dispuestos a ser congruentes. Y donde más difícil es la congruencia es cuando hay costos grandes implícitos en esa congruencia. Es decir, tú dices que normalmente la organización ayuda a los que son parte de ella, pero cuando viene un evento climático, un tema de fuerza mayor que atenta contra la empresa y deja desprotegidos a las personas que son parte de la organización, y tú dices, bueno, sí, pero es muy caro y yo no estoy dispuesto a hacer un préstamo a ese colaborador en términos muy amigables, yo no estoy dispuesto a ayudar con que se reconstruya su casa. Eh, en fin, las organizaciones cuando vienen estos momentos de prueba es en donde quienes somos parte de ellas podemos hacer una valoración más efectiva de si existe esa congruencia, de si la dignidad del ser humano está en el centro, como decimos que debe estar, de las organizaciones, o si es simplemente un panfleto que decimos a diestra y siniestra para sentirnos mejor con nosotros mismos, pero que no llevamos a la práctica, ¿no? Que en realidad nuestra brújula nos lleva mucho más a querer maximizar los beneficios para cada uno de nosotros y los que están cerca de nosotros, y no para cuidar lo común, como dice el título del libro. Pues Cuidar lo común ya se encuentra a la venta en las principales librerías y lo podemos encontrar en todos los formatos, libro impreso, audiolibro, ebook. Pues Jorge, yo agradezco mucho el tiempo para la entrevista. ¿Te gustaría agregar algo? Muchas gracias, Pati. Eres muy generosa por tu tiempo. Los invito a leerlo, a seguirlo conversando. Y el libro efectivamente está en todas las librerías, en los distintos formatos, está en audiolibro, en libro electrónico, y
estoy seguro que aunque no seas parte de una empresa familiar o no te interese específicamente el tema de la empresa familiar, aquí puedes encontrar, tu auditorio va a poder encontrar aprendizajes y reflexiones y preguntas que estoy seguro les pueden resonar.